Muy buenos días con todos. Para mí es un placer estar presente en una nueva sesión y que es la última de todo el proceso que hemos desarrollado durante este maravilloso programa de formación de conocimientos fundamentales dirigido a los cuidadores, a los padres y a los docentes. Me gustaría reafirmar la importancia que tiene nuestro cerebro. Inicio esta reunión con este aporte de reafirmación. El cerebro es el órgano más importante de toda nuestra configuración humana porque es ahí donde se diseña, rediseña, se modifica toda nuestra funcionalidad. Del cerebro depende todo lo que ocurra en nuestro cuerpo y en nuestro cuerpo. Lo que ocurre lo comunica a nuestro cerebro. Si nosotros queremos aprender algo, todas esas funciones suceden en el cerebro. Si nosotros queremos aprender a gestionar nuestras emociones, queremos aprender una actividad nueva, queremos lograr muchas cosas, este es el capitán. Y les decía que si nosotros no asumimos la responsabilidad de cuidar con amor este órgano, pues nadie lo va a hacer por nosotros. Y conlleva ahí esta hermosa responsabilidad que implica, como lo hemos visto durante el trayecto de todas estas sesiones, modos de vida, en la alimentación, en la actividad de deporte que vayamos a desarrollar, como se nos permita, en la gestión de nuestro tiempo y la priorización que nos demos para poder descansar de toda esta vida que tenemos al servicio de los seres amados que nosotros vamos eh, cuidando, amando y admiración total, porque son actividades inconmensurables basadas netamente en el amor. Mas este amor tiene que ser de calidad, primero con uno, para poder dárselo al otro. Pues bien, vamos a continuar y voy a retomar con esta última sesión. Permítame compartir pantalla, por favor. Hoy vamos a abordar siempre desde el tema y el abordaje científico, porque no es simplemente un consejo, tiene bases psicológicas, bases neurológicas, bases fisiológicas, que es así como nosotros funcionamos. Y todo esto se impacta desde la palabra. Muchas veces, ustedes estoy segura que escucharon de que la palabra tiene poder, la palabra tiene energía. Y esta palabra puede ser verbal o no verbal. Y se produce en el área cognitiva, en el área del pensamiento, que se manifiesta el pensamiento mediante la mente y la mente se produce en este órgano maravilloso del cerebro. Entonces, esa palabra tiene un impacto tremendo en el funcionamiento de nuestro cerebro, porque va a estimular de inmediato las emociones, va a poner en movimiento toda la neuroquímica interna, toda la parte hormonal, la funcionabilidad de nuestro sistema nervioso central y del sistema nervioso simpático y parasimpático, y organizar nuestro cuerpo para que nosotros podamos contactarnos con un mundo externo, interpretarlo, tomar decisiones apropiadas o no apropiadas, que van a estar dentro de lo que se genere salud integral o carencia de ella. Así empieza, mediante la comunicación. Esas palabras importantes que nosotros primero nos decimos, esa rumia mental que ya les comuniqué, les comenté que se da de manera natural por las experiencias que hemos tenido en la vida. Entonces, esa comunicación, si en algún momento de nuestra vida nos hemos puesto muy a lo fatalista,
muy a lo culpable, a falta de perdón, de remordimientos, en todas esas emociones de baja vibración que no nos conllevan a nada y nos alejan del amor, nos alejan de la esperanza, nos alejan de nuestras fortalezas, nos alejan de la resiliencia, nos alejan de la fe. Entonces, esas son las que nos crean un desequilibrio y lamentablemente nuestro cerebro funciona de esa manera. Le gusta mucho rumiar en lo que no puedo hacer, en la queja, en el reclamo e invalidarme. Y no es a 10 personas o a las personas presentes que están acá. Suele suceder así porque en nuestra vida, en nuestra historia de vida, han acontecido muchas cosas y han sido influenciadas por ello. Ok, yo les había comentado, ahora que tenemos más conciencia de ello y estamos llegando a esta última sesión, pues es hermoso momento de ya captar qué suelo pensar, cómo me comunico conmigo, con qué tipo de palabras, si soy amable, si soy amorosa, tengo más paciencia conmigo, porque ese amor, esa amabilidad interna, se va a reflejar en la amabilidad que yo tenga con el otro hacia afuera. Se va a reflejar en la forma como yo amablemente voy a empezar a mirar la vida. Porque de acuerdo a cómo yo pienso y creo, y ahí vienen las creencias, voy a determinar mi contacto con la vida hacia afuera. Entonces, uno de los recursos que yo les había compartido y enseñado es de que si yo estoy sintiéndome emociones, ¿verdad? Afligida, triste, molesta, irritada, de inmediato, ¿qué estoy pensando? Y en ese pensamiento lo hacemos consciente. Ah, mis pensamientos tienen energía, tienen poder, están determinando la forma como estoy sintiendo, porque están generando estos químicos importantes que los puedo utilizar también a mi favor para que me sienta de esta manera. Entonces, identifico el pensamiento, utilizo mi proceso de pensamiento analítico, analizo, evalúo esto que estoy pensando de esta manera y me está haciendo sentir mal, me lleva a algún lado, me está invitando a solucionar, a aprender o simplemente está complicando mi salud. ¿Qué puedo hacer con esto que no me gusta? ¿Cómo lo puedo solucionar? Y si me doy cuenta que me está provocando mucha irritación, mucha rabia, mucha tristeza, gestiono esa emoción. Tengo ganas de llorar, le doy la llorada adecuada, limpio mi alma, me lavo la carita y luego continúo. ¿Cómo lo soluciono? Estoy molesta, ok, respiro profundamente, les he dado muchas herramientas, la respiración abdominal, camino, me relajo, observo la contemplación, observo una vela prendida o observo un paisaje, acallo mi mente observando una hermosa flor, se apacigua y luego, como saco esta información de pensamiento, ya no está ahí estimulando esa neuroplasticidad que ahora la vamos a ver, entonces salgo de esa situación y luego retomo y digo, esta situación no me hace bien. ¿Cómo lo soluciono? ¿Ok? Pues bien, ¿por qué? Porque ese pensamiento está teniendo un impacto en tu cerebro a nivel psicológico. Esa creencia está reforzando ese temperamento, ese carácter, esa personalidad que está predominando en tu vida, que la puedes cambiar, claro, justamente con esta metodología. Y te sorprendes cada vez más y empiezas a cambiar. Entonces empieza a cambiar tu personalidad, empieza a cambiar tu carácter, empieza a cambiar tu forma de decidir las cosas. Qué maravilloso, ¿verdad? Por eso es que este cerebro es extraordinario y tenemos que ponerlo a nuestro servicio para que nosotros construyamos en él lo que queremos y ya deje de estar como un potrillo salvaje simplemente a la reactividad o a la falta de análisis, se queda en la parálisis y se queda en la rumia. No, lo movilizamos como nosotros queremos, ¿ok? Entonces, tiene un impacto neurológico. ¿Por qué? Ya les dije, altera todo el funcionamiento de nuestra neurología, nuestra bioquímica, baja el sistema inmunológico, ahí entra la fisiología.
altera nuestra funcionalidad. Al alterar la funcionalidad y al entrar en estrés, en preocupación, en rumia, entramos en ansiedad, entramos en cuadros depresivos, porque se alteró la fisiología y ahí empezamos a sentir, a tener síntomas de problemas estomacales, síntomas a nivel fisiológico de funcionabilidad, de funcionamiento que se manifiestan en enfermedades orgánicas, ya no solamente en cuadros psicológicos, ¿ok? Pues bien, entonces es fundamental tener en cuenta que todo se inició con una palabra. Y estas palabras se hacen conectivas y funcionan con oraciones, con comunicación, con creencias. Empecemos a utilizar hermosas palabras, amables con uno mismo. Me quiero, me amo, me respeto, me honro, me dignifico, a pesar de mis equivocaciones. Pero de esa equivocación aprendo, mejoro, ¿ok? Pues bien, entonces, impacta obviamente a todo el cerebro, a la configuración orgánica y a tu salud integral, porque ya vimos que se manifiesta en el cuerpo y hay una comunicación bidireccional. Tengamos en cuenta que el estrés es una emoción más natural importante, que nos moviliza, nos impulsa, nos llena, prepara nuestro cuerpo para reaccionar. Es maravilloso, pero no podemos quedarnos en esa rumia para que se vaya a hacer crónico, sino nos vamos a la solución de lo que está detonando ese estrés y ahí nos recuperamos y somos resilientes. Igual, la ansiedad es maravillosa, la ansiedad es espléndida porque te está avisando algo que no hiciste, una necesidad que tienes y que quieres cubrirla y solucionarla. La cubres, la solucionas, tomas acción y esa ansiedad se baja porque es parte de una emoción más. Como todo y toda emoción que se desborda y ya no tenemos el control, es ahí lo no saludable. El equilibrio de ellas es la fuente de salud, el equilibrio, ¿vale? Pues bien, entonces continuamos. Les había comunicado de que nuestros pensamientos están basados en todo un proceso de aprendizaje desde el momento en que nacemos y tenemos una carga hereditaria y que está influenciada por la ecología, por la geografía, por la cultura, esas creencias, esas formas de pensar, esas formas de criar, esa sociedad, esa célula de la sociedad que viene a ser la familia, que se va a configurar en una psique, en pensamientos, en la estructura cerebral, que va a desarrollar una personalidad, una forma de comportarse, de estar y de relacionarse con los otros y con el otro, que a su vez va a influenciar en tu cuerpo, en esta unidad mente-cuerpo, en tu sistema inmune, endocrino, neuronal, como les acabo de mostrar, que a su vez está dentro de contextos específicos, influenciado por entornos mayores, entornos que incluso ya no dependen de uno, pueden ser situaciones gubernamentales, guerras, procesos económicos mundiales que va a afectar todo ello, ¿ok? Porque somos una composición micro y macro de factores, ¿ok? Entonces, esta es la historia de uno. Y tenemos que tener en cuenta que la familia es la célula de la sociedad del mundo. Son células de las sociedades del mundo y que es la base de la salud emocional y mental, porque es ahí donde el ser humano se empieza a desarrollar y es ahí donde tenemos que cuidar nuestro ámbito de integración. Es ahí donde tenemos que rediseñar, cambiar, modificar, hacernos responsables porque los temas externos, como hemos comentado muchas veces no dependen de nosotros. Y al no depender de nosotros, si nos ponemos a estar supeditados a ello, a estar ligados a que algo ocurra en nuestra vida por situaciones externas, lamentablemente no va a suceder y no estamos tomando la autorresponsabilidad de poder hacer cambios. Dejemos que lo de afuera se dé, porque ahí no podemos hacer nada. Pero seamos transformadores de lo que sí podemos cambiar y sí podemos afectar, que es en la vida de uno y en la reorganización de nuestro entorno más próximo,
que son nuestros seres amados, ¿ok? Y todo esto, ¿dónde se configura? Acá, en esta arquitectura maravillosa cerebral. Pues bien, enamórense de vuestro cerebro, cuídenlo mucho, porque si perdemos el cerebro, como siempre digo, nos perdemos a nosotros. Y cuando estamos en ámbitos no adecuados, no saludables, donde no asumimos la responsabilidad, se genera la comorbilidad. ¿Y qué es la comorbilidad? Como siempre lo menciono, de que ya de por sí tenemos una realidad, tenemos un entorno y hay un cuadro, una línea diagnóstica donde no nos podemos permitir sentenciar a nuestro ser amado por la línea diagnóstica que está padeciendo como condición de vida, que puede ser una situación de limitación, de que le quite la capacidad en algunas situaciones. Tenemos que abordar y cuidar ello a nivel profesional, a nivel orientación, ¿ok? Más también nuestro foco tiene que estar puesto en su potencialidad humana, en qué sí puede hacer, en qué sí voy a estimular, en qué la doctora Laura nos ha comentado que puedo ayudar a que esta persona que cuido dentro de esa línea diagnóstica, esa condición de vida, pueda seguir desarrollando, pueda seguir ese cerebro estimulándose para salir adelante, para hacer que también esta persona se sienta valiosa. ¿Cómo puedo relajarme con esta persona jugando cartas, si puede, o rompecabezas, o pintando, y yo también me relajo porque pinto y la otra persona pinta? Estamos estimulando ambos nuestro cerebro y estamos teniendo un momento agradable donde salgo de la rutina, de la sobreexigencia, y sin dejar de estar a su lado, también tienes otros recursos. ¿Dónde puedo yo organizarme en la familia y pedir ayuda y apoyo para que puedan también involucrarse en el cuidado de esta persona que amamos? Mientras comparten alguna actividad, no la miramos, no la sobreprotegemos, no le permitimos seguir desarrollándose, no, la aportamos, la acompañamos en ese proceso de desarrollo y me apoyan y me ayudan, y yo me puedo ir a ocuparme de mí, de mi autocuidado, con todos los que les he compartido, o con ese sueño que quiero lograr, o con ese emprendimiento, con esa formación. ¿Ok? Entonces, este cerebro maravilloso es extraordinario y cada parte de este cerebro tiene una función importante que tiene que ser estimulada. Ustedes la tienen que estimular, la tienen que cuidar, como también tienen que seguir estimulando y cuidando en las personas que están bajo vuestro cuidado, ¿ok? ¿Por qué lo digo? Porque si vamos dentro de esta dinámica que comparto, no va a haber comorbilidad. ¿Qué es la comorbilidad? Otro tipo de enfermedades, ya sean biológicas o psicológicas, que se dé, aparte de lo que ya hay en la familia, se den cuadros de estrés crónico, ansiedad, o en la persona que ya está con la línea diagnóstica tenga que tener ansiedad, estrés, depresión o enfermedades. El 97% de enfermedades fisiológicas orgánicas viene de ese estrés. Y hemos hablado mucho del estrés desde el inicio, y las personas que no han estado desde el inicio, los programas están colgados y van a estar colgados en esta maravillosa plataforma para que lo revisen cada que ustedes necesiten y quieran. Pues bien, vamos a continuar hablando de nuestro cerebro, que tiene determinadas regiones de funcionabilidad y tienen que ser estimuladas. ¿Y cómo es que conocemos ahora tanto del cerebro? Porque gracias a la revolución tecnológica se ha dado una revolución científica. Y gracias a esta revolución científica se han dado muchísimos aportes para mejorar, para aprender. Incluso ahora con la inteligencia artificial se están dando tantos aportes para mejorar la calidad de vida de todos, ¿ok? Es más, es posible ahora, gracias a 5 tecnologías, estudiar más el cerebro vivo, de qué sucede, cuál es su mapeo, cómo se organiza. Todo esto nos ha ayudado a partir del 2017. A su vez, se está trabajando mucho en prolongar la vida del ser humano. Y yo digo, ¿de qué sirve prolongar la vida del ser humano si no va a haber la autorresponsabilidad de este cuidado maravilloso del cerebro, y la persona va a terminar con problemas
y va a terminar con deterioro neurocognitivo, a lo que se llama demencias por la falta de estimulación, cuidado y uso del cerebro. No vale la pena de esa manera, ¿verdad? Porque ya no vamos a ser autosuficientes. Una persona que tenga 90 años se va a ralentecer sus procesos cognitivos, atención, concentración, memoria, pero no va a perder su capacidad. Si es que lo estimula, cuida su alimentación, está en movimiento o estimulaciones de otras formas que ya les he compartido en programas anteriores, ¿verdad? ¿Ok? O simplemente la contemplación, la resolución de problemas, el estar aquí ahora, hacerse responsable de tu presente. El futuro no existe, el pasado ya fue. ¿Cuánto aprendí del pasado? Soy más resiliente y con esa fortaleza proyecto un futuro mejor. ¿Ok? Pero ahí sí. Entonces, es fundamental mirar todo esto. Pues bien, entonces, ¿qué más hay? Les había comentado de que hay un mapeo maravilloso del cerebro y cada área, aquí como vuelven, está focalizada en su funcionamiento. Al estar focalizado en su funcionamiento, continuamos. Podemos estimular y sabemos que cuando hacemos determinadas acciones, a la vez todo se conecta. Si yo estoy con ustedes en este momento, conversando, transmitiendo este conocimiento, estoy coordinando todas las áreas de mi cerebro, porque hay movimiento de mis manos, porque hay foco visual, porque tengo coordinación y movimientos faciales, ¿ok? ¿Por qué? Porque estoy ordenando mis procesos cognitivos de pensamiento, de memoria, para yo tener un orden de comunicación con ustedes. Todo se conecta, ¿ok? No hay forma de que el cerebro funcione de manera parcial e individual. Siempre todo. Predominan algunas áreas, pero siempre se involucra todo el cerebro. Pues bien, entonces, ¿qué más? Es importante que gracias a todas estas tecnologías se puede ver absolutamente cómo funciona el cerebro, incluso si es que este cerebro está bien oxigenado o no. ¿Y por qué les he puesto exclusivamente la resonancia magnética de la oxigenación y el transporte de la oxigenación al cerebro? Porque recuerden que estamos aprendiendo nuestro autocuidado y estamos aprendiendo a cuidar más a las personas que amamos para que ese cerebro pueda potenciar sus funciones. El movimiento, ¿ok?, ayuda a que el cerebro se oxigene más. Cuando estamos muy sedentarios y no hacemos deporte y no nos movilizamos, ¿sí? Y a las personas que cuidamos, ayudar a que tengan algún tipo de movimiento de un lado a otro mediante la situación que presenten. Cuando hay movimiento, el cerebro se oxigena mejor y tiene mayor y mejor funcionamiento. Un cerebro que no se oxigena bien presenta problemas, ¿ok? Aparte de la oxigenación corporal y todo lo demás. Entonces, es fundamental el movimiento para oxigenar, irrigar mejor nuestro cerebro. Y como les había comentado, el cerebro tiene todas las áreas señaladas, ¿ok? Por ejemplo, cuando se infarta un área que viene, en este caso, ahí está señaladita con la flechita. La B4 sucede la incapacidad para ver los colores, a lo que se llama la acromatopsia. Cuando se infarta la B5, sucede la incapacidad de percibir el movimiento, a lo que se llama acinetopsia. O sea, todo está bajo un mapeo total para justamente darnos el manejo profesional, la intervención profesional en la recuperación de procesos cerebrales, ¿ok? De la afección de esto. Pues, ¿qué más hay? El cerebro humano no puede sentir dolor. Nuestro cerebro no siente dolor. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Hay terminaciones nerviosas, ¿ok? Cuando el cerebro procesa, manda estas señales a estas terminaciones nerviosas, a los órganos específicos, y estas terminaciones nerviosas se llaman nociceptores. Pero el cerebro humano procesa
un arsenal de neuroquímicos, de hormonas que hacen que nuestro cuerpo funcione. Y en la clase anterior a esta les había comentado que tenemos un neuroquímico que funciona igual que el analgésico, incluso capaz de mitigar el dolor corporal que tiene uno. Y este analgésico natural se estimula, se produce con acciones de amor, con abrazos, ¿ok? La oxitocina también, que es maravillosa y que nos baja el cortisol en el estado de estrés, ¿ok? Y mucho más. Entonces, es fundamental tener en cuenta de que en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, tenemos un arsenal natural, una farmacia interna que con todo lo que les he compartido, la activamos para tener mejor calidad de vida e incluso que hasta el dolor pueda bajar o neutralizarse. Dolor de cabeza y muchas cosas, ¿ok? Migrañas y muchas otras cosas. Pues bien, entonces, este cerebro está compuesto obviamente por células y las células que tenemos en el cerebro se denominan neuronas. Todas estas neuronas hacen una conexión sináptica. Perdón. Aquí yo soy la que cayó en error. Ya, ok, neutralizado. Todos nosotros tenemos estas conexiones sinápticas donde se dan la comunicación de neurona a neurona en base a impulsos nerviosos, electricidad, energía, porque ya les dije que somos eso, ¿ok? Y los químicos, neuroquímicos, que están determinados para cada emoción, función o que se vaya a dar, ¿ok? Pues bien, entonces, tenemos en el cerebro tres tipos de células: las neuronas, las glías y los astrocitos glutamatérgicos. Tienen funciones específicas. Estos astrocitos son últimos descubrimientos de la neurociencia, de que también tenemos este tipo de células en el cerebro, ¿ok? Estas células favorecen la capacidad de memorizar, el control cerebral de los movimientos y contrarrestan la aparición de ataques en la epilepsia, ataques epilépticos. Por eso es que se los comparto, porque todo está relacionado, ¿ok? Todo lo que yo les he compartido en este programa de autocuidado, herramientas, estrategias, hacen de que funcione mejor todo esto y ese arsenal bioquímico interno funcione a nuestro favor. Las glías tienen una función importante, ¿ok? En la conexión con los neurotransmisores para que las neuronas funcionen adecuadamente y tienen una explicación muy importante en la cognición. ¿En qué? En el pensamiento. Cognición es todo aquello que es pensamiento, la manifestación de la mente, la memoria, la atención, la concentración, ¿ok? Las neuronas tienen prolongaciones llamadas axones, ¿ok? Funcionan como un cable. Esos cables que se unen de neurona a neurona se llama sinapsis y esas son las redes neuronales a lo que denominamos neuroplasticidad. ¿Y cómo se origina eso? Con el aprendizaje. Con todo lo que ustedes están haciendo ahorita, nuevas conexiones. Desde el momento en que nacemos, el bebé empieza a percibir, a sentir, a ver que cuando llora viene la mamá, lo atiende, empieza el proceso de condicionamiento y aprendizaje. Hasta que progresivamente se va desarrollando ese cerebro, el bebé va adquiriendo la funcionalidad, entendiendo, verbalizando palabras, entonces se van haciendo estas conexiones de aprendizaje. Cuanto más conexiones, más redes tengamos, somos más saludables e inteligentes. Pero ahí hay un concepto que he determinado, porque lo he acuñado, que es dirigida. O sea, esta neuroplasticidad tiene que ser dirigida. ¿Y qué es la dirección? Lo que tú quieras que te haga bien a tu vida. No como un potro salvaje, porque esa neuroplasticidad se va a dar. Por eso es que hay personas que tienen cantidad de redes, pero su vida está totalmente complicada, llena de todo lo que no les sirve.
porque aprendió actos delictivos, aprendió a robar, es experto en robar, es experto en mentir, es experto en todo. Hay un proceso de aprendizaje, pero que más bien ha denigrado su calidad humana, su comportamiento y sus actitudes. Entonces, dirigida a mi construcción, a mi arquitectura, en ese amor, en eso que sueño, en eso que necesito para estar bien conmigo, con mi sociedad, con las personas que yo amo y aportar en la misma, ¿ok? Pues bien, entonces, entender el cerebro es el cerebro entendiéndose a sí mismo. ¿Por qué? Porque en este momento ustedes están acá presentes con la funcionalidad de todo vuestro cerebro para entender cómo funciona el cerebro. Es maravilloso, ¿verdad? Pues bien, entonces aquí hay otra persona que me invita a dejar de compartir para silenciar su micrófono. Tengan un poquito más de atención con el micrófono, por favor. Continuamos. Les presento a esa maravillosa neurona, ¿ok? Justamente aquí está el núcleo, estas son las dendritas, las que hacen las conexiones, este es el axón. Estas partes que estoy señalando es la mielina. ¿Qué es la mielina? Es una grasita blanca que recubre al axón, que permite que la comunicación eléctrica sea más rápida y se den las descargas de, aquí vamos, para los paquetes de neuroquímicos, neurotransmisores, y se den las emociones, aprendizajes, sensaciones y todo lo que va a conectar y va a poder nuestro cerebro direccionar. ¿Ok? Eso es lo más importante de todo esto que les muestro. Tiene todas las partes. Ok, ¿cuántas neuronas tenemos en el cerebro? 86.000 millones de neuronas que progresivamente se van desarrollando, alcanzan todo un desarrollo en el proceso de la primera, segunda infancia, adolescencia, el cerebro madura y luego a partir de los 30 años empieza a decrecer y a morir más. Pero hay un aporte de la neurociencia maravilloso que les compartí que se llama neurogénesis. La neurogénesis significa que nosotros tenemos la capacidad de seguir renovando nuestras neuronas. Al seguir renovando nuestras neuronas, sucede que se va a dar también la neuroplasticidad y se puede seguir regenerando las neuronas de la persona, de la familia, de la persona a quien estoy cuidando y tiene algún tema cerebral, alguna limitación, ¿ok? Entonces, si ustedes aplican todo lo que yo les he enseñado para que se regenere la neurogénesis, es por eso que ya no vamos a llegar a la demencia a determinada edad avanzada. Nuestro cerebro siempre va a contar con toda la facultad. ¿Por qué? Porque existe y se ha descubierto esta neurogénesis. Y esta neurogénesis obedece a condiciones para que se dé. Primero, gestión emocional. No podemos vivir con estrés. Cuando estamos estresadísimos y en estrés crónica, no se da la neurogénesis. Cuando tenemos depresión, ansiedad, no se da la neurogénesis. Cuando no estamos en movimiento, hacemos ejercicios, no se da la neurogénesis. Cuando nuestra alimentación no es adecuada, está llena de grasas que va a dañar más nuestro organismo, no se da la neurogénesis. Es por eso que todo lo que les he compartido específicamente, ¿ok? Es importante para que se dé esta neurogénesis. Y se va a dar también en las personas que ustedes están cuidando, porque van a aplicar todo lo que les he enseñado en la posibilidad que sea necesario. Entonces, ese cerebro va a seguir desarrollándose, ¿ok? Bien, por favor cuiden vuestros audífonos, micrófonos, para que yo continúe y no haya interrupción. Pues bien, entonces, y estas fibras nerviosas conectivas, lo que implica la neuroplasticidad, es tan extraordinaria, tan grande y tan maravillosa, que si nos ponemos a imaginar cuán extensa es y la ponemos en una línea y la queremos medir, pues le daría 15 vueltas alrededor de la Tierra, 15 veces por la línea ecuatorial. Así de plástico, terriblemente plástico, capacidad de aprendizaje, de reaprendizaje,
de renovación y de recuperación tiene nuestro cerebro. Así que las personas que están cuidando a personas que tienen algún tipo de discapacidad, no la sentencien a esa línea diagnóstica. Todo por el contrario, es para afianzar, pero también estimular ese cerebro para que esa neuroplasticidad se desarrolle y se aplique. Mas es tan extraordinario esto que les comparto. ¿Por qué? Porque esta neuroplasticidad dirigida, este entrenamiento cerebral, ¿ok? Esta capacidad extraordinaria que tiene el sistema nervioso, forma nuevas redes, modificando las existentes, dando como resultado interacción con el entorno de mi aprendizaje, el entorno en el que estoy, y lo mencioné hace un momento, los contextos, depende de todo eso. Y también esta neuroplasticidad y esta neurogénesis tienen que ver mucho con aquello que les compartí, que es la epigenética. ¿Y qué es la epigenética? Retomando el tema, es la parte genética que yo he heredado, que por motivos de mis ancestros pude haber heredado diferentes vulnerabilidades a líneas diagnósticas psiquiátricas o fisiológicas, cardiovasculares, ¿ok? Pero mi entorno agradable, con amor, con cariño, no hay nada perfecto definitivamente, pero un entorno saludable, buena alimentación, actividad en todo lo que les he comentado, física y todo lo que hemos visto, estimulación cognitiva, juegos de mesa, lectura, hemos hablado de muchas cosas, ¿verdad? La meditación, la contemplación, el paseo, la relajación, la respiración, todo esto hace de que esa genética, si tengo vulnerabilidad a ello, se apague, y si se pronuncia, sea leve o se vaya reduciendo la manifestación fisiológica o mental, ¿ok? Y a eso se llama remisión. Epigenética positiva, remisión. Wow, de pronto hay casos donde dicen que esta persona que estaba con Alzheimer ha bajado su Alzheimer, se ha detenido, ya no hay avance, hubo una remisión, no completa, pero se detuvo y la persona continuó. O me he enterado de un caso que esta persona tenía cáncer y de pronto se ha curado. ¡Qué milagro! Hubo una remisión por todo lo favorable, porque se dio esa epigenética buena, apagó la expresión de ese gen, de esa vulnerabilidad. Y es posible la remisión, pero depende de la concienciación que nosotros desarrollemos y del compromiso que tengamos de generar todo cuanto les he compartido. ¿Ok? Pues bien, y definitivamente, entonces, la interacción en el entorno es la base de la memoria, el aprendizaje, e involucra una visión dinámica de los mecanismos cerebrales, ¿no? Incorporación de nuevas neuronas, que se llama la neurogénesis, remodelación de las existentes, que se llama neuroplasticidad, y la epigenética que les acabo de explicar. Pues bien, la neuroplasticidad dirigida nos permite que, independientemente de la edad que podamos, nos reinventemos. No es tarde. Si tengo 60, 80 años, no es tarde. 40 años, 30 años, 20 años, no es tarde. La reinvención, este cambio hermoso de mejorar, de aprender, de lograr esa arquitectura que yo quiero, es posible, ¿ok? Lograr ser una persona diferente, desarrollarnos hasta el último día de nuestra existencia. ¡Qué maravilloso! Se basa en el proceso de nacimiento de nuevas neuronas, neurogénesis, la existencia de cerebros de personas que se dan hasta los 87 años o mucho más, con todo lo que les he compartido, y el entrenamiento nasal también que les di de diferentes aromas. Agarro 5 frasquitos, pongo diferentes aromas y todos los días 1 minuto de aspirar cada frasquito, estimulo mi bulbo olfatorio, y ahí es donde se da la estimulación
para el nacimiento de nuevas neuronas en la parte interna que se va a comunicar con mi hipocampo, que tiene que ver con mi memoria, y a su vez atención y concentración y la regeneración de toda nuestra área, estimulación cognitiva y pensamiento. ¿Ok? Pues bien, y si hay neurogénesis, obviamente va a haber capacidad cognitiva y va a haber gestión emocional, ¿no? Pues bien, entonces, por ejemplo, esta neuroimagen acá es una neuroimagen con una dendrita antes del aprendizaje. Y esta de acá es una después del aprendizaje. Genera nuevas ramificaciones en las neuronas, ¿ok? Permanentemente estamos de esa manera. En este momento ustedes están en este proceso, porque están aprendiendo, están haciendo nuevas ramificaciones. La responsabilidad vuestra es de que el conocimiento se afiance en vuestro cerebro y lo pongan en práctica. Entonces ya harán nuevas conexiones, se dará una nueva neuroplasticidad, y lo que ustedes vieron que antes hacían, hábitos o formas de pensar, de decidir, lo reemplazan con nuevos, lo otro desaparece, se debilita y estos los afianzan. Se llama reaprender. ¿Ok? Pues bien, entonces miren qué hermoso es todo esto. Y ya les dije, ¿cómo se conectan las neuronas? Por descargas eléctricas que se dan en el cerebro. Pero ¿hasta dónde llega la plasticidad del cerebro, que es tan maravilloso? ¿Ok? Entonces, aquí les voy a poner que esto yo sé que es fundamental para cada uno de ustedes, para que puedan admirar y cuidar ese cerebro, estimularlo. Y aquí se da muchos efectos. Esta es justamente, les estoy compartiendo, una intervención de un equipo de neurocirujanos que intervinieron un tumor en el área de Broca. El área de Broca es esta de acá, ¿ok? Tiene que ver con la comunicación con el habla. Cuando este no funciona, se da la afasia, ¿ok? Que son los trastornos del lenguaje, que se caracterizan por la incapacidad y la dificultad de la comunicación, ¿ok? Mediante el habla, la escritura o la mímica. Entonces, eso se da a veces por lesiones cerebrales, ¿vale? Entonces, había una persona que tenía un tumor en esa área de afasia. ¿Qué hicieron este equipo de neurocirujanos? Inhibieron, este es un gráfico y esta es la foto real. Inhibieron, interceptaron las descargas eléctricas de la zona del tumor, ¿ok? Entonces se inhibió la estimulación magnética de las neuronas, con la que interfirieron ello y de esta manera evitaron que esta área de Broca funcione, ¿ok? Desarrollándose una afasia progresiva. O sea que ahí se empezó a dar progresivamente la afasia porque empezaron a inhibirla. Y como resultado, esa función de esa área se fue a otra área del cerebro. Al hacer la inhibición progresiva antes de intervenir el tumor, esa función de comunicación del área de Broca se trasladó a otra área del cerebro, ni siquiera homóloga, ni siquiera parecida. Así de terrible es el cerebro de manera plástica. Que si por algún motivo perdemos algún tipo de capacidad en un área, si es que hay una estimulación y seguimos con el entrenamiento, se va a ir esa función a recuperar a otra área del cerebro. Y vamos a adquirir esa habilidad nuevamente, esa función nuevamente. Y esto fue magnífico. ¿Por qué? Porque luego intervinieron el tumor, sacaron el tumor del área de Broca y la persona no perdió la comunicación porque esa área de Broca se trasladó, esa habilidad se trasladó a otro lado del cerebro, pero ya no a otra área de Broca, sino a otro lado dentro del cerebro. Adquirió esa función. Así de extraordinario es plástico dentro de esta neuroplasticidad. Tu cerebro es la estructura más maravillosa, la herramienta para transportarte a lugares hermosos o a los más oscuros. Depende de ti. ¿Ok? Entonces, ¿qué más tenemos? Este señor es el doctor
Santiago Ramón y Cajal, hace muchísimos años ganó un premio Nobel porque él fue quien descubrió justamente las conexiones neuronales y las neuronas en sí individuales y dentro de las conexiones que luego se dio la neuroplasticidad para entender. Pero ¿qué más de importante implica toda esta neuroplasticidad? Viene a que tu cerebro aprende y funciona y hace que tu cuerpo reaccione y genere una realidad o estimule ese arsenal químico mediante la sugestión, ¿ok? Pues bien, ¿qué nos dice la ciencia de la sugestión? Dentro de esta sugestión tenemos el efecto placebo. ¿Qué es el efecto placebo? Cuando yo tengo fe y oro y sé que Dios va a aportar en mi vida algo bueno y bonito, pero a su vez yo tomo acciones o que me voy a curar de algo y confío en un médico, ¿ok? Esa confianza, esa fe, esa credibilidad, esa esperanza. Y ahora que sé que tengo un arsenal bioquímico interno que si yo lo estimulo, esto va a generar y me va a curar, ese pensamiento hermoso afecta a todo el arsenal bioquímico, lo pone en funcionamiento y el mismo efecto de una medicina externa hace en tu organismo. Ese es el efecto placebo. Pues bien, el experimento del principio del activo detrás de esta fe, de esta sugestión en el placebo, se dio a nivel laboratorio. Fue un grupo de personas con la misma sintomatología, ¿ok? Digamos, gastritis. A este grupo de personas, a unos les dieron el fármaco, la medicina con el principio activo, para que lo tomen y se curen. Y al otro grupo le dieron igual pastilla, pero de azúcar sin el principio activo. Ambos tomaron la pastilla y dijeron, es mi medicina, me va a curar mi gastritis. Y el resultado fue de que aquellos que tomaron la medicina se recuperaron obviamente. ¿Por qué? Porque ayudó a su organismo, pero aquellos que tomaron solamente la pastilla de azúcar que el médico se las dio, pues tuvieron la misma recuperación sin el principio activo e incluso mejores resultados, porque el hecho del poder del pensamiento, de la sugestión, de que esto me va a hacer bien y creo firmemente en ello, ordena tu cerebro, a toda tu bioquímica, que funcione y haga todos los elementos químicos de nuestro arsenal interno y uno se puede curar y regenerar. Por eso es que hay remisión, por eso es que hay mejora en muchas situaciones. ¿Ok? Entonces, pero así como existe el efecto placebo, por eso nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras creencias son tan poderosos y la influencia de los otros en nosotros, que existe también el efecto nocebo. ¿Ok? Bueno, en este caso, el efecto placebo organiza todos tus neuroquímicos para que baje el estrés, la preocupación y puedas recuperarte, bajando el cortisol y todo lo demás, ¿ok? Pues bien, entonces, este efecto placebo también se dio con el doctor Bruce Moseley, que había un grupo de personas que iba a intervenir en una operación de la rodilla que se llama artrotomía, ¿ok? Y a un grupo se le hizo la operación real y al otro se le hizo una operación fingida y ambos tuvieron la recuperación satisfactoria exacta. Entonces, al grupo de la operación fingida, ellos pensaron y creyeron de que sí les hicieron la operación, de que ya estaban bien. Su cerebro, al tener esta creencia importante, organizó lo necesario y se recuperó. Miren la capacidad de regenerar que tenemos. Pero está lo contrario, el efecto nocebo, muerte por sugestión. Si la persona piensa de que no le va a ir bien, de que tiene problemas, siempre está a modo víctima, está ordenando a todo su arsenal químico interno para que haga los ajustes necesarios y se desequilibre y se enferme. Ustedes saben, estas personas hipocondríacas, la hipocondría es una línea diagnóstica psicológica, pero creen estar enfermas de todo y tienen los síntomas, porque ordenan a su arsenal
a que se les dé todos los síntomas de ello. Y van al médico y no tienen. Pero al final se pueden enfermar y a morir hasta por la sugestión, porque se deterioran todas sus funciones y su cerebro dice a la orden capitán, ¿tú quieres eso? Ahí lo vas a tener. Entonces, esta muerte por sugestión se evidenció en 1974 con el doctor Clifton Meador. Tuvo un paciente llamado Sam London, en el cual se le diagnosticó cáncer al esófago por error, ¿ok? Se le dio un diagnóstico de otra persona errado y que iba a morir a los 6 meses y le dieron todo el proceso de dolor y todo, él averiguó, se murió a los 6 meses con los dolores más horrendos que pudo haber tenido y sufrido. Pero al final hubo una autopsia y el señor Sam London no tenía absolutamente nada. Fue una muerte por sugestión, porque se le dio, lamentablemente, un diagnóstico errado. Y a la persona que le dieron el diagnóstico que tenía realmente el cáncer al esófago, pues tuvo una mejor vida. Esta parte no la informaron, pero definitivamente existe el tema de la remisión, ¿ok? Pues bien, entonces, ¿de qué depende esta sugestión? ¿Cómo lo ponemos en práctica en nuestras vidas? Tiene que ver mucho con una triada a la que denomino triada del éxito, ¿ok? Esta tiene, uno, este cerebro requiere claridad, porque si no tenemos claridad, no va a haber neuroplasticidad. La neuroplasticidad se da cuando tenemos una dirección autodirigida, dirigida, no la otra donde me pongo con información terrible que me va a aniquilar la vida y me va a llevar a situaciones peores. No, esa no. Dirigida. Yo elijo claridad, qué quiero de mi vida, qué quiero lograr, qué me apasiona, qué me gusta, cuánto me voy a cuidar, lo planifico. ¿Qué partes de mi vida, de mi existencia no han estado bien equilibradas? ¿Dónde ahora le pongo la atención? Poco a poco, pequeñas acciones logran grandes transformaciones. ¿Qué necesito aprender? Dirijo. Y eso me motiva, porque me está poniendo en movimiento y me da la alegría de vivir, de que estoy haciendo cosas diferentes y que voy a lograr cosas diferentes en mi vida. ¿Ok? Objetivos claros. ¿Hacia dónde me voy? Lectura, todo por lo que les he compartido. Determinación. La determinación es el compromiso contigo, con tu vida. Y si tú te comprometes contigo y con tu vida y te determinas, pones tu voluntad, aunque no te guste, aunque te dé pereza, aunque te cueste, uso de tu libre albedrío, de tu libertad, compromiso contigo, tu voluntad, perseveras. La determinación es perseverancia. Y el otro es tu actitud. Tu actitud es esa predisposición que tienes de hacer que cosas maravillosas sucedan en tu vida, tu actitud. Ustedes me ven a mí acá con una actitud muy energética. Y se las estoy transmitiendo, porque estoy en esta vibración. Y como vibramos, transmitimos. Si yo estuviera acá con una baja actitud, estaría acá. Bueno, ustedes saben que la triada del éxito, y y de repente está más agachada o acá. ¿Qué es eso? Entonces, este movimiento, que tiene que ver mucho, les he compartido también nuestros 7 sentidos, enteroceptivo y propioceptivo, y el propioceptivo percibe mi cuerpo, mi postura, y esta postura tiene un impacto fisiológico porque le está comunicando a mi cerebro. Si estoy agachado en mala postura y a la persona que cuido lo tengo agachado le está invitando a su cerebro que no tenga actitud, que tenga pensamientos negativos, para que sea pesimista. Pero si también empecemos a corregir la postura corporal de andar, de caminar, tiene que ver mucho con la predisposición y con la actitud. Nunca una persona ha llorado con la frente en alto. ¿Por qué? Porque la comunicación del cuerpo le trae recuerdos bonitos, motivantes. Pero si estoy acá, mi cuerpo, como en mi cuerpo están mis memorias experienciales, sensoriales, y somatizo acá mis emociones, porque en el cuerpo si estoy triste, esta emoción se me somatiza en el cuerpo.
Entonces, atrae ese recuerdo de somatización con mi postura corporal, comunica a mi cerebro y ahí empiezo a recordar cosas tristes, a estar con baja actitud, afecta mi fisiología. Ya no tengo la predisposición. Entonces, la actitud es como yo asumo la vida. Dentro de esta resiliencia, que ustedes son maravillosos en ello. Entonces, esta resiliencia está conectada a la actitud, a la postura corporal también. ¿Ok? Entonces, y esto depende de mis creencias. Si ustedes en todo este proceso, ese radar importante de esa mirada interna, ha captado que han tenido creencias que no les han estado favoreciendo en su vida, creencias que han estado haciendo que tomen en esa forma de pensar decisiones y acciones que no han estado a favor de ustedes, entonces esas creencias se modifican y tienen que ver mucho con esa actitud, con esa predisposición, y ahí nace la maravillosa sugestión de hacer que cosas extraordinarias sucedan y que mi cerebro esté a mi orden, a favor mío. Pero hay una influencia del entorno, ¿ok? Aquí les voy a compartir este videito antes de la influencia del entorno, porque aquí también lo menciona, y les voy a presentar al doctor Bruce Lipton, que él es PhD y pionero en el campo de la epigenética, que ya les expliqué de qué se trata, explora las profundidades de las células y la energía cuántica. ¿Y qué es la energía cuántica? Lo he mencionado muchas veces. Somos energía, y nuestra energía, que se pronuncia desde el pensamiento y la emoción, vibra, tiene vibraciones, y esto se va a nuestro entorno y todo se conecta. Y esto determina nuestra forma de estar y cómo influenciamos a nuestro entorno. ¿Ok? Entonces, pues bien, vamos a escuchar qué dice el doctor Bruce Lipton, que nos va a hablar de esa remisión que les hablé, a lo que él denomina remisión espontánea. Que es la remisión espontánea. Un individuo le da un pronóstico: Dios mío, morirá en 3 meses. ¿Qué hace el individuo si acepta lo que le dice el médico? Adivina qué, va a crear la conciencia que manifestará esa experiencia física, y el cáncer lo matará en los 3 meses. Pero en contraste, otra persona podría decir: no, espera, si voy a morir en 3 meses, voy a dejar el estúpido trabajo, dejaré el ambiente que me hace sufrir, tomaré mi camino y me divertiré mis últimos 3 meses. Y adivina qué, 3 meses van y vienen, 6 meses, 1 año, 5 años, y todavía sigue aquí. ¿Qué hizo la diferencia? No cambió el cáncer físico, cambió el ambiente que promovió el cáncer. Una remisión espontánea es un cambio en el sistema de creencias, un cambio en la conciencia, y esto es muy importante, porque aquí es donde debemos entender que proviene el control de la vida. ¿Cuál es tu conciencia? ¿Estás visualizando una vida sana y feliz? ¿O te preocupa que tu familia tenga una historia de enfermedad cardiovascular o diabetes? Es un hecho muy simple. La imagen que tienes en tu conciencia se traduce en una expresión física. Puedes cambiar completamente tu vida cambiando tu conciencia, porque esa es la base de la epigenética. Perfecto. Continuamos. ¿Quedó claro el tema de la remisión ya en palabras del doctor Bruce Lipton? Pues bien, hay otro efecto denominado Pigmalión. Así como está el efecto placebo, el efecto nocebo, hay un efecto que se denomina Pigmalión. ¿Y cómo funciona este efecto Pigmalión? Es la capacidad que tenemos de modificar e influir en el rendimiento de otras personas. ¿Qué significa? Nosotros somos seres influenciables. Y lo había mencionado anteriormente, nos influye el entorno, nos influye el otro. En el caso de nuestra condición o nuestro rol de papá o personas individuales, las primeras 5 personas que están alrededor de nuestros hijos van a influir en él. Por ejemplo, en el ambiente educativo, si tienes 5 amiguitos que les gusta mucho
El deporte va a influir en el deporte. Si les gusta el deporte, estudiar, cuidarse y también divertirse, va a influir en él. Si hay 5 personas que son mala influencia, porque tienen malos hábitos que no son favorables a sus vidas, no les gusta estudiar y solamente un extremo, va a influir también en ellos y en nosotros. Si tenemos a nuestro alrededor a personas quejonas, que ven todo muy negativo, nos van a influir. Pero si tenemos a personas que les encanta desarrollarse y que están viendo oportunidades para seguir creciendo, va a influir en nosotros. El entorno influye en nosotros. Definitivamente somos personas vulnerables a esta influencia, ¿ok? Y es por eso que debemos cuidar a nuestros hijos en su desarrollo para poder orientarlos. Ok, entonces, cuando tenemos en nuestro entorno personas que nos dicen cosas negativas, es como una llamada también la profecía autorrealizada. La base de esto se hizo un experimento en la Universidad Harvard, ¿ok? Esto ya no está permitido, pero entonces se tuvo a un aula de niños y se les dividió en 2 grupos. Antes de dividirlos en los 2 grupos se aplicó un test de inteligencia. Y luego se dividió en 2 grupos. El resultado de este test de inteligencia era estándar para todos. No había diferencia, era un estándar, ¿ok? Normal. Pero a los docentes se les dijo, este grupo han tenido resultados de muchas capacidades altas. Es un grupo más inteligente. Y este otro grupo, sus resultados son estándares, reales, ¿no? Entonces, ¿qué hizo la actitud de estos docentes? Se sugestionaron, wow, chicos inteligentes, y se dirigieron a ellos como chicos inteligentes. Tú estudia, hazlo bien, tú puedes, tú eres capaz. Y esos chicos inteligentes tuvieron un maravilloso resultado. Y al grupo de chicos que tenían los resultados estándares, no los motivaron, los etiquetaban, los despreciaron. Ah, bueno, ¿de ti qué voy a esperar si tu capacidad es bajita? Tú eres un tonto, tú no puedes. ¿Cuántos de nosotros, papás o docentes, etiquetamos a nuestros hijos y les quitamos mérito? A veces pretendemos que las cosas las hagan bien hechas de acuerdo a nuestro concepto, cuando nosotros ya tenemos 30, 40 años haciendo lo mismo y obviamente tenemos experticia, y ellos recién están en un proceso de aprendizaje y les decimos, lo hiciste mal, tú no sirves, tú no puedes, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Pues la profecía autorrealizada hicieron una consecución de vida de esos 2 grupos durante 30 años. El grupo A, que se supone que eran los chicos que tenían resultados de altas capacidades, terminaron siendo hombres exitosos, empresarios, con familias hermosas, gozando de salud emocional y mental. El grupo B, donde fueron influenciados, calificados, menospreciados, no motivados adecuadamente, etiquetados, tenían hogares, eran personas que habían se habían involucrado con actos delictivos, deshonestos, tenían muchos depresión, estrés, ansiedad, enfermedades, líneas diagnósticas psicológicas, hogares totalmente inestables, personas que incluso con trastornos de conducta adictiva ingresaron en alcohol, drogas y no tenían un futuro adecuado. Ese es el efecto Pigmalión. Eso implica que las creencias de los profesores, ¿ok? Y las acciones de los profesores influyeron en las creencias de cada estudiante, en sus acciones y decisiones de cada estudiante y en los resultados de cada estudiante. Ese es el efecto Pigmalión. Aquí está gráficamente, ¿ok? Entonces, también existe otro efecto, otra sugestión, porque sugestionaron en este caso a los chicos que eran buenos, extraordinarios, los motivó y
entrenaron, sacaron toda su capacidad, el cerebro dijo a la orden y funcionó y se dio esa arquitectura. A los otros los influenciaron con etiquetas, con acciones nada favorables, con palabras, el impacto de las palabras, ¿ok? Y generaron en ellos un efecto de una autoestima muy baja, en un no soy capaz, no soy bueno, yo no puedo, y se dieron resultados. Pues bien, entonces existe otro efecto, el efecto Galatea. Y a este efecto Galatea se le llama la capacidad que tenemos nosotros como individuos de creer en nuestras habilidades para que de esta forma multipliquemos todas las probabilidades de alcanzar nuestros objetivos. Y yo considero que a través de todo este proceso de aprendizaje, ustedes tienen que empezar a adueñarse y apropiarse del efecto Galatea, de creer en vuestras capacidades individuales, de creer en vuestras habilidades, de creer en ustedes que son capaces de lograr todo lo que necesiten. Pero no solo se queda en la creencia, nos vamos a la triada del éxito, a la actitud, a la voluntad, a la perseverancia, a esa neuroplasticidad dirigida de qué quiero, hacia dónde me dirijo. Entonces, empecemos a aplicar en nuestras vidas, en la credibilidad y confianza en nosotros mismos, porque tenemos absolutamente todo para lograr esas metas, esa realidad real que queremos construir. Cuando digo realidad es porque cada uno tiene una realidad individual. Y cuando digo real, valga la redundancia, me refiero a que tienen que ser objetivos reales para que poco a poco ese objetivo real alcanzado me conlleve a uno mejor y a uno mejor y sea un proceso de desarrollo. Porque no voy a pretender, ejemplo, quiero tener una profesión y estoy dispuesto a tener una profesión. ¿Ok? Y pretendo hacer una maestría. Es algo irreal. Entonces empezaré por dónde me quedé en mis estudios para completar y luego completo y me voy al siguiente, llego a mi profesión y luego veo mi maestría. Proceso. Y en ese proceso hermoso de lograr pequeñas acciones que logran grandes transformaciones, disfrutarlo. Son éxitos. Y este es el proceso maravilloso de entender que la vida es una oportunidad maravillosa que independientemente de lo que suceda en nuestro entorno, tenemos la capacidad de generar felicidad y ser felices. Esa plenitud y esa satisfacción es la felicidad. Entonces, ¿qué es la felicidad? Una forma de vivir. Y la alegría son picos emocionales que nos dan diferentes eventos en la vida, acontecimientos en la vida, como las tristezas. Pero la tristeza también es parte de la vida, la adversidad es parte de la vida, el dolor es parte de la vida. Pero para eso está la resiliencia, el salir adelante, el seguir creciendo, el seguir desarrollándonos. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. ¿Ok? Pues bien, existe otro hermoso efecto que se llama el efecto Pigmalión. Y a esto yo les invito a que lo ejerzan con su entorno, el docente con su alumno, con su hijo, con su familia, con nuestro entorno. El efecto Pigmalión es una influencia maravillosa que se le da hacia el otro en sus capacidades. Tú eres bueno, tú eres capaz, tú eres extraordinario. Entonces, este efecto afianza las expectativas y creencias en esa persona porque tiene esa motivación. ¿Ok? Entonces, pero también este efecto Pigmalión tiene un revés de la medalla. Cuando yo proyecto mis expectativas en el otro, o un profesor le viene a decir al otro, tú no eres capaz y tú no eres bueno. O mis frustraciones en el otro. Entonces también lo voy a influenciar de manera negativa. El Pigmalión tiene dos caras. ¿Ok? El efecto Pigmalión es un término que se utilizó o fue utilizado por el psicólogo social Robert Rosenthal a raíz de unos experimentos realizados en 1965 para referirse al fenómeno mediante el cual las expectativas y creencias de una persona influyen en el rendimiento del otro. Creamos en el otro, en la capacidad del otro, en la capacidad de las personas que cuidamos. No los sentenciemos a la línea diagnóstica y vamos a influenciar en ello.
porque de lo contrario estamos haciendo un pigmalión, un efecto pigmalión negativo. Entonces, mi rendimiento y mis expectativas van a influir en el otro. Y que sea el rendimiento y de expectativas de manera potencial, para potenciar en el otro. También existe el efecto Galatea. Y ese efecto Galatea es el poder de las expectativas y cómo éstas influyen en la conducta y rendimientos, tanto en los demás como en nosotros mismos. O sea, esto es de ida y de vuelta. ¿Okay? Por lo que si tenemos en cuenta estos efectos, nuestras creencias son más importantes de lo que pensamos. Y por eso invito nuevamente a mirar qué creencias tengo respecto a mí, porque voy a proyectar esas creencias que tengo con respecto a mí y a mi vida en el otro. Entonces, voy a influenciar de qué manera. Reorganizamos esas creencias que sean potenciadoras, ya no esas limitadoras, ya no esas victimizantes, esas que sí nos ayuden a tomar la responsabilidad, a reestructurar todo aquello que no queremos, para también influir en los otros de esa manera. Entonces, nuevamente, pensamiento, y el pensamiento se transmite mediante la palabra, verbal o no verbal. Y también está acá en una rumia tremenda. Entonces, esa rumia tremenda, ¿en qué se está ubicando de manera individual todo lo que en este momento estoy compartiendo con ustedes? Existe también el efecto golem. El efecto golem es el caso opuesto, se produce cuando pensamos que la otra persona va a ser capaz de conseguir lo que se ha propuesto. Que va a ser incapaz de conseguir lo que se ha propuesto, que no sirve, que no tiene cualidades necesarias. Con este comportamiento estamos mermando la autoestima del otro y sin querer influyendo negativamente en su capacidad de desempeño. Pregunto a cada uno de ustedes, este efecto golem, ¿cómo se está siendo aplicado a vuestro entorno? Al hijo, a la persona que están cuidando, a la persona que están cuidando con esa condición de vida, no con esa sentencia de vida. ¿Cuántos de ustedes están proyectando y mermando capacidades que podrían ser realmente estimuladas y potenciadas? Porque consideran de que no es capaz o de que no va a poder. ¿Ok? Ejemplo, en este caso aplicado a un docente. Si un profesor pone énfasis en que el alumno es incapaz de desarrollar una serie de tareas o de probar su asignatura, es muy probable que el alumno se estanque y realmente se cumpla esta profecía. ¿Ok? Igual en nuestro rol como padres hacia nuestros hijos. Desde muy pequeños estamos sometidos a la influencia de creencias, miedos e inseguridades por parte de personas de nuestro entorno. A veces, en mayor o menor medida y sin darse cuenta, tienden a proyectar en nosotros sus propias frustraciones. Revisión. ¿Quiénes están proyectando en nosotros sus propias frustraciones para decir alto? No es así. Conectar con tu potencialidad y salir adelante. Y a quienes nosotros estamos proyectando nuestras frustraciones también para poder redireccionar. ¿Ok? Llegando a infravalorar nuestras capacidades o habilidades para desenvolvernos en la vida. Sus juicios, valores y experiencias les llevan a construir una imagen de nosotros basada simplemente en impresiones y estereotipos. Proyección. Cultivémonos, reestructuremos todos nosotros para que con esa mirada podamos conectar con el mundo y tengamos mayores oportunidades. ¿Por qué? Porque eres lo que piensas. Una afirmación simple, pero muy precisa. Lo que decimos, palabra interna, externa, verbal, no verbal. Lo que hacemos, lo que sentimos, todo tiene su origen en la mente. La energía de la mente humana es el pensamiento, posiblemente el mayor, pero a la vez el menos comprendido de los recursos energéticos del universo. Y yo estoy muy segura que con todo lo que hemos desarrollado y esta clase última y todo lo que estoy ahora compartiendo con ustedes, ahora es el pensamiento algo que ustedes pueden comprender de mejor manera. Cada célula de tu cuerpo reacciona a todo lo que tu mente dice.
La negatividad es una de las razones que más debilita al sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque se desprende el cortisol, el estrés, y va a afectar mi sistema inmunológico definitivamente. Entonces tenemos que estar muy atentos a que cómo estamos nosotros con nuestra relación con el mundo y con todo lo que les acabo de compartir, ¿ok? Por esta comunicación bidireccional, cuerpo-cerebro y cerebro-cuerpo-mente, ¿ok? Dentro de esta funcionalidad. Pues bien, entonces, esto implica de que hasta este momento los dejo con todo este conocimiento y quedamos atentos y quedo atenta yo a vuestras preguntas para poder responderlas con todo mi cariño. Voy a parar la grabación, permítanme.